Buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, jueves 10 de marzo. Obviamente el tema de la discusión, análisis de la conveniencia de establecer en el país un estado de excepción focalizado total o en vez de un estado de excepción, medidas de excepción es el tema más importante que obviamente se estará discutiendo por los próximos días. Ayer tuvimos a dos analistas para discutir este tema. Hoy día vamos a tener a 3 diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, obviamente los 3 de los 3 partidos principales del país que presento inmediatamente. René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena. Buenas noches, René, bienvenido. Nacho, buenas noches. Como siempre, un saludo fraterno para el pueblo salvadoreño y un gran honor compartir con mis colegas diputados. Jacqueline Rivera, diputada del Partido FMLN. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches, Nacho, y un saludo a la audiencia de tu programa. Un placer estar acá. Mario Tenorio, diputado del Partido Gana. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación y un gusto compartir con el doctor Portillo Cuadra y con la diputada Jacqueline Rivera. Bueno, ¿cómo están viendo los partidos la aceptación que puede tener esta propuesta del gobierno que aún no ha sido finalmente dada a conocer en términos de cuál va a ser la opción que el gobierno va a tomar, pero que obviamente tiene un sentido ya que es el que está debatiéndose a nivel partidario? Es lo que sabremos esta noche. Vamos a saludar antes a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, obviamente los primeros 2-3 días que esto se conoció, realmente han sido 2 días en la cual hemos visto reacciones. Hemos visto reacciones en algunos partidos, sí, vamos con todo, en otros como titubeantes, el FMLN esperando quizás, digamos, lo que vaya a decir finalmente el gobierno, pero no han sido en ningún caso posiciones similares, aun cuando todos sí coinciden en que hay que hacer algo más en contra de la delincuencia y obviamente el estado de excepción es una de las herramientas legales que se tiene para combatir la delincuencia. Claro, quizás una de las medidas más extremas, pero por supuesto legal. René, finalmente, ¿en qué está quedando la posición de Arena que al principio se vio titubeante? Bueno, antes de contestarte de manera directa a la pregunta, quiero decirte que se ha creado una confusión respecto del tema. Se ha creado una confusión porque los funcionarios del gobierno no han sabido explicarle a la población qué es lo que quieren implementar. Se habla de estado de emergencia, estado de sitio, régimen de excepción, y la verdad es que son 3 cosas totalmente diferentes. Por otro lado, el señor Eugenio Chicas dijo ayer de que querían impulsar un estado de emergencia, pero cuando se le pregunta al director de la Policía Nacional Civil, dice que quieren impulsar un régimen de excepción. Son 2 cosas totalmente diferentes y esa ambigüedad en el planteamiento del gobierno hace que la gente dude de la situación. Quiero decirte que como partido estamos totalmente abiertos a discutir cualquier medida de orden legal o ejecutiva de parte del presidente que vaya encaminada a bajar los índices de violencia en el país. En el momento en que el Consejo de Ministros envíe la propuesta de solicitud de régimen de excepción a la Asamblea Legislativa, en ese momento nosotros nos vamos a pronunciar. Sobre todo, Nacho, ¿tiene que pasar por la Asamblea? Por supuesto que sí, sobre todo porque de los 8 derechos y garantías constitucionales que se pueden restringir con un régimen de excepción, hay algunas garantías y derechos que requieren 56 votos y hay otras que requieren 63 votos. Pero lo más importante en este tema es cómo gobierno y oposición llegamos a un acuerdo que vaya más allá del tema ideológico político y que se convierta en una verdadera estrategia para el combate a la delincuencia. Quiero decirte lo siguiente: el gobierno originalmente habló de tomar medidas excepcionales. Eso es totalmente diferente a régimen de excepción.
para que el presidente de la República y el Consejo de Ministros pueda tomar medidas excepcionales de orden ejecutivo, no necesita ir a la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son esas medidas? Por ejemplo, decisiones para la utilización de mayor número de efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil en el tema de la delincuencia. Segundo, la decisión ejecutiva de ocupar física y permanentemente los territorios hostiles a la inseguridad ciudadana. Tercero, la utilización de armamento de otro tipo para combatir la delincuencia. Y cuarto, la utilización de la reserva de la Fuerza Armada. Estas son medidas ejecutivas a las que ya tiene autorización el presidente conforme al último decreto legislativo que se le aprobó para la utilización de la Fuerza Armada en grupos de tarea conjunta. ¿Suspender garantía de los reos en centros penales también? Esa es parte de las facultades que tiene el presidente de la República vía Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Ok. Vamos, Jacqueline. Posición del FMLN en este sentido. ¿De espera? ¿De análisis? Bueno, mira, en primer lugar expresar que el planteamiento que ha hecho el presidente, lo cual nosotros como FMLN aplaudimos por la decisión del presidente de abordar este tema de medidas excepcionales con los actores que son vinculantes al tema. Es decir, hacer partícipe al órgano judicial, hacer partícipe a la Asamblea Legislativa, hacer partícipe a la Fiscalía General de la República. Yo lo he sostenido, Nacho, más de alguna vez en tu programa, y he dicho, no es suficiente que la policía capture en flagrancia cantidades de delincuentes si no tenemos a un órgano judicial impartiendo justicia, si no tenemos a una fiscalía sustanciando, fundamentando bien los procesos que garantice una pena condenatoria. Es decir, que en este tema del combate a la inseguridad y las medidas excepcionales que pueda tomar el Estado tienen vinculación directa a la Fiscalía y los juzgados. Por ejemplo, no es cierto que las medidas excepcionales que pueda tomar el Ejecutivo no necesariamente necesiten acuerdo legislativo. Algunas que deben de requerir acuerdo legislativo. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que la idea del gobierno fuese restringir por un periodo temporal las visitas de los reos en centros penales. Ese es un derecho que para que sea suspendido o restringido debe de haber un decreto legislativo, porque si no el gobierno estaría incumpliendo. Era un decreto presidencial. Sus facultades. No, legislativo. Porque la ley penitenciaria es la que regula los derechos que tienen los reos y cómo se funciona el sistema penitenciario. O sea, lo que se hace por una ley no puede modificarse por un decreto ejecutivo. Te doy otro dato. Por ejemplo, las medidas excepcionales que pudiesen tomarse no solo puede ser para el Ejecutivo, sino para el órgano judicial. Tiene la capacidad del órgano judicial para sustanciar todos los procesos de la cantidad de delincuentes que se capturan, principalmente en flagrancia. Es decir, la mayor cantidad de capturas que hace la policía son en flagrancia, dentro de las 24 horas de haber cometido el ilícito o cometiendo el ilícito. Y allá hay una prueba ya fidedigna. Es decir, ya hay un principio de prueba que le corresponde a la Fiscalía fundamentar bien el caso para que eso lleve a una sentencia condenatoria. Y termino diciéndote, el órgano judicial tiene la capacidad para procesar esa cantidad de juicios penales que da lugar a cada captura, Nacho. Es decir, las medidas excepcionales parten porque el órgano judicial y la Fiscalía se pongan a trabajar a la misma velocidad de la policía. No es suficiente capturar al delincuente, es necesario escarmentar de que ese delincuente debe de ir preso y debe de pagar su culpa. O sea, es decir, que las medidas excepcionales que se han anunciado por parte del presidente de la República tienen que ver con la construcción en coordinación con los actores que son determinantes para combatir la seguridad. Mario, ¿la posición del partido gana en este sentido? Bueno, Nacho, decirte en primer lugar de que ahora que se está hablando
de los regímenes de excepción y de la suspensión de garantías constitucionales fue en el año 2012, precisamente en el mes de febrero, que el diputado Guillermo Gallegos impulsa esta iniciativa. Es decir, esta iniciativa fue impulsada por Gana en la Asamblea Legislativa. En el año 2012, precisamente en el mes de febrero, transcurrió toda esa legislatura y nadie mostraba interés en este tema. Luego, para las elecciones pasadas, también fue un planteamiento de la Gran Alianza por la Unidad Nacional en el tema de seguridad, fue una propuesta legislativa en el tema de seguridad y que lo quiero manifestar, modestia aparte, Nacho, yo también la hice mía porque yo creo mucho en este tipo de situaciones. Y allá fue, insisto, en ese año que comenzó o que comenzamos nosotros a hacer referencias a este tema. Ahora el presidente de la República ha anunciado que van a tomarse medidas excepcionales y al final se ha interpretado de que debe de tomarse este tipo de iniciativas. Es cierto, yo comparto con el diputado Portillo Cuadra que lamentablemente se está confundiendo la situación. Hay una situación confusa o tergiversada en torno a este tema. Pero quiero aclararte, Nacho, de que en la Constitución de la República, precisamente en el título segundo, se habla de los derechos y garantías fundamentales de la persona. El capítulo primero de este título segundo establece los derechos individuales y su régimen de excepción. Y está la sección primera, que son los derechos individuales del ser humano. Luego la sección segunda habla del régimen de excepción en su artículo 29 y establece los casos en que se pueden suspender algunas garantías constitucionales que establecen aquellos artículos que salvaguardan los derechos individuales de la persona. Es decir, aquí lo que se debe de buscar es un régimen de excepción. Y el régimen de excepción, Nacho, conlleva a la suspensión de garantías constitucionales. Para no perdernos, lamentablemente han escrito muchos comentarios en torno al tema que lo que hacen es confundir a la población. Y este tema se trata como que si estuviéramos allá por los años 60, ¿verdad? O a lo mejor nos trasladamos hasta los años en que gobernó el general Maximiliano Hernández Martínez, cuando nuestros abuelos nos comentaban de la famosa ley marcial o del estado de sitio, que no se podía ver a alguien desplazándose a ciertas horas de la noche porque en este caso las autoridades, ya sea militares o policiales, tenían la facultad para dispararle a las personas. Definitivamente no es ese tipo de situaciones las que veríamos nosotros si estos regímenes de excepción focalizados se implementan en aquellos municipios en donde haya un alto índice de delincuencia, un alto índice de violencia o de inseguridad. Pero quiero dejarlo claro, el régimen de excepción conlleva a la pérdida de algunos derechos fundamentales de la persona establecido en la Constitución
llámese esto, suspensión de garantías constitucionales. Ok, vamos a ir al corte. Obviamente el artículo 19 señala que se puede aplicar el estado de excepción en casos de guerra, catástrofe, calamidad, graves perturbaciones del orden público. No sé si la situación actual del país pudiera encajar en alguno de esos, cómo sería la interpretación legal en este sentido, y por otro lado, las libertades que se pueden conculcar son la libertad de expresión, libertad de tránsito, el derecho a reunión y asociación, el secreto de las comunicaciones y además, si se quiere agregar algo más, el artículo 12 establece la detención sin ser informado y la declaración por obligación, que serían también, digamos, derechos conculcados, en este caso, si fuera. Por eso que el próximo bloque vamos a tratar de determinar qué piensa cada uno, cuál debería ser los alcances. Mario, digamos, dijo, nosotros queremos que focalizado. Vamos a preguntarle a los tres, digamos, cuáles deberían ser estos alcances de la posibilidad de que el gobierno, que estaría dispuesto a los partidos a apoyar en términos de alcance de excepcionalidad. Ya volvemos. El nuevo smartphone que siempre quisiste. Conexión Wi-Fi y veloz multiprocesador. Pantalla táctil con yardias, lombrices y muchos parásitos. Los parásitos están en todas partes. Desparasita a tu familia 2 veces por año con Vermex Total. Combate hasta 27 tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Y para eliminar los parásitos en menores de 12 años, Vermex Suspensión de Laboratorios López. Me cobran más impuestos y no hay seguridad. Me subieron la tarifa. ¿Y el agua? Me quieren quitar mi ahorro de pensión. ¿Nos quieren ver la cara? Esto no lo vamos a tolerar. El ahorro de las pensiones le pertenece a los trabajadores. Diputados, el pueblo los eligió. Cúmplanlos. Defiendan los ahorros de los trabajadores salvadoreños. Estamos buscando verdaderos hinchas. Hinchas del buen fútbol y de los buenos smartphones. Hinchas de la rapidez. Hinchas de la perfección, que se logra con el trabajo en equipo. Estamos buscando hinchas de Xperia y Claro para que asistan al partido de su vida. Compra un Xperia M4 Aqua, M5 o Z5 en Claro. Registra tu factura en www.quieroiralachampions.com y participa por viajes a la semifinal de la UEFA Champions League. Sony Xperia. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. A ver, dijimos, más o menos cómo está la situación, los derechos que pueden ser conculcados, y también leímos el artículo 29, el que se refiere a un estado de excepción, que habla básicamente en caso de guerra, catástrofe, calamidad, graves perturbaciones del orden público. No dice, digamos, una situación como de las pandillas, lo que estamos viviendo, no dice. Todo esto pareciera que fueran casos generalizados. ¿Ya? Un país perturbado por una situación que la seguridad pública no puede contener, y ante eso, digamos, la Constitución da esta herramienta de decir, hagamos una excepción para que entremos con medidas excepcionales porque la seguridad en su papel normal no puede atenderla. Mira, quizás la primera aclaración que hay que hacer es que cualquier régimen de excepción en cualquier país del mundo se aplica cuando las medidas ordinarias de salvaguarda de la población se han agotado. La pregunta es, ¿el gobierno ha agotado todas las medidas ordinarias para combatir la delincuencia? Esa es la primera pregunta que el gobierno se ha de hacer. Fíjate que muy bien señalaba el diputado Tenorio lo que dijo el FMLN en agosto del año pasado. Dijo de que no podía aplicar el régimen de excepción. Y ahora, en la otra noticia de ayer, dice que está evaluando aplicar el régimen de excepción. Parecería que lo que persuadió al gobierno de analizar el tema es la masacre de los 11 trabajadores de una empresa. O la situación en general. En aquel momento eran 19 asesinatos diarios, ahora son 24. Pero vayamos al tema. Mira,
El gran problema es que cuando uno analiza si las medidas ordinarias se han agotado, necesariamente tiene que entrar al siguiente análisis. Por ejemplo, en el derecho de libre expresión y difusión del pensamiento, Arena jamás va a concurrir con su voto para poder limitar el derecho a la libre expresión, sobre todo en un momento tan delicado en el que el presidente de la República la semana pasada dijo que era pura percepción la situación de delincuencia y que además los medios de comunicación exacerbaban las noticias. ¿Qué me garantiza a mí que el presidente va a hacer buen uso de esa limitación? Jamás daríamos los votos para eso. ¿Cuál otra más? Cuando uno analiza, por ejemplo, el tema de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones, ya tenemos una ley que en 24 horas el juez resuelve si interviene o no en el marco de una investigación delictual. Cuando tú, por ejemplo, analizas... Tampoco no, esa no. Te voy a analizar, por ejemplo, cuando dice de que la detención administrativa puede pasar ya no 72 horas, sino hasta 15 días, yo quiero retomar este tema porque en el Código Procesal Penal se hizo una reforma que dice que en los delitos graves el juez de paz no puede sobreseer y tiene que enviar a instrucción. ¿Cuánto crees que puede ser el plazo de la instrucción? Hasta 6 meses. Eso es superior a los 15 días que te dicta un régimen de excepción. Han hecho uso de eso. Estamos hablando de la detención inicial. Por supuesto. No, aquí estamos hablando de la detención a orden del juez. Es decir, en la audiencia preliminar. Estamos hablando cuando un policía captura y es está correcto, en un proceso. Es correcto. Obviamente cualquiera diría es correcto. Tratar de probarle para mandarlo a un juez en muy poco tiempo. La pregunta es, y yo se la hacía a un juez este día, de los casos que tú tenés, ¿cuántas personas de las que tú capturas en delitos graves se van a instrucción? Me dice, nosotros automáticamente decretamos la detención y se va a instrucción. Ese es un plazo superior a los 15 días que el régimen de excepción te da. El otro aspecto que es importante y que hay que analizarlo con mucha cautela es que aquí dentro de estos derechos que se pueden conculcar está, por ejemplo, la intervención o el allanamiento a la morada o a los inmuebles. Pues déjame decirte lo siguiente, y este dato es bien importante. Quiero decirte que de acuerdo al Código Procesal Penal ya existe la figura del allanamiento con orden judicial y sin orden judicial. Artículo 191 y siguientes. Ya existe la figura de la requisa personal, artículo 196, la figura del registro de vehículos, muebles y compartimentos cerrados, 197. Ya existe la figura de las intervenciones corporales, registros corporales, de las intervenciones telefónicas, es decir, ya existen ese tipo de mecanismos. La pregunta es, el gobierno, y más que el gobierno, la fiscalía, que es el ente que conduce la investigación del delito, ¿ha hecho uso de todas esas herramientas? O por el contrario, la cantidad de casos que hay a diario, ¿será que ha colapsado totalmente la fiscalía y no tiene capacidad para investigar? Solo termino apuntándote lo siguiente muy brevemente. El gran problema que nosotros tenemos en el régimen de excepción es que se pueda hacer un mal uso, sobre todo de aquellas herramientas que pueden utilizarse más allá de en contra del delincuente, de la población honrada. Esa es la preocupación y por eso es que cuando tú analizas a nivel de encuesta quiénes están de acuerdo en el régimen de excepción y quiénes no, tú ves casi un 50-50. A ver, René, para entenderlo claramente, tu posición, y quizá concordante con el Partido Arena, entendería yo, es que libre expresión no está en discusión. Por supuesto que no, jamás. Intervenciones telefónicas, ya existe la figura. Tampoco, digamos. Ya existe la figura. No más allá de eso, ampliar la detención. Es que mira, tampoco. Es que mira, vayámonos, sí. Quiero saber. Solamente quiero irme al meollo del problema. Es que mira, este problema delincuencial no se va a resolver mientras la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil no hagan una ocupación física y permanente de los territorios. Y para eso no necesitas un decreto legislativo, porque esas son las facultades que tiene el presidente. Ampliar la detención, no. No, sinceramente no, porque no lo resuelve estadísticamente, está comprobado. Allanamiento de morada. Ya está la figura. Pero no lo contiene el Estado. Y sin orden judicial. Pero no lo contiene. Por supuesto. Y fíjate qué buena la apreciación que tú haces, porque ya existiendo como figura ordinaria, no vas a recurrir al régimen de excepción para eso, porque no lo contempla. Correcto. Jacqueline, ¿cuáles serían los parámetros, sin que tú me digas esto es lo definitivo, pero más o menos los parámetros que debiéramos entender? Claramente ahora René Portillo señaló los parámetros que ellos consideran lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Dijo él lo que no se podía hacer. Mira, en primer lugar,
Es falso que el allanamiento de La Morada está comprendido dentro del artículo 29, que es lo que establece las posibles limitaciones que pueda dar en un determinado régimen de excepción. No está comprendido. Eso significa que aunque hubiese un régimen de excepción respecto a limitar ciertos derechos constitucionales, jamás se habilita en ese régimen de excepción que se allane La Morada sin orden judicial. Jacqueline, lo que pasa es que no sabemos. No, ojo. Perdón. Lo que pasa es que no sabemos qué es lo que va a pedir el gobierno. Óigame. Porque si el gobierno pidiera el artículo 29, o sea, el estado de excepción, tenemos parámetros claros, pero puede ser más amplio o puede ser más pequeño. Mire, puede Nacho, ser solamente medidas de excepción y no yo quiero, porque aquí estamos nada más, Nacho, especulando. ¿Qué es lo que...? No, por eso, estamos en una especie de ensayo, ¿no? Mental. Si pide que se restrinja la libertad de expresión, yo no voto. Si pide que se amplíe la detención administrativa de 72 horas a 15 días, tampoco voto. O sea, es decir, si pide que se allane La Morada, no podría pedir el gobierno que se allane La Morada porque no le faculte el artículo 29. Es que, mire, le explico. Hay 3 características que debe de tener, a mi juicio, si en el caso se acordase por esa comisión que han ordenado los 3 órganos de Estado y la Fiscalía, que deben de preceder para optar a un régimen de excepción. En primer lugar, se debe de definir la circunstancia. Y definir la circunstancia significa que esa propuesta debe decir, mire, lo vamos a aplicar de manera focalizada en estos municipios. De acuerdo. Esa es definir pero la focalizado o no, permítame, una población va a terminar con un régimen de excepción. Permítame. Y luego debe de definir el fin. ¿Cuál es el fin de un régimen de excepción focalizado? Mire, fíjese que en este municipio nosotros lo que pretendemos es limitar el derecho de tránsito a ciertas horas, por ejemplo, porque la mayoría de ilícitos y crímenes en este municipio se cometen en horas de la madrugada. Y necesitamos tener a la fuerza pública totalmente a disposición para que pueda evitar y impedir el cometimiento de esos ilícitos. Y luego debe de haber una final propuesta que haga el Ejecutivo. Debe determinar cuáles son los derechos que va a limitar. Lo que pasa, Nacho, es que aquí, yo lo decía extracámara, aquí hacemos una interpretación de un debate que todavía no se ha definido, como que si la intención es fregar a los buenos. No, si la intención es fregar a los malos, es decir, impedir que la delincuencia siga siendo de las suyas en los territorios. Y si para eso es necesario actuar de manera excepcional, limitando, porque no son suspensiones, limitando derechos constitucionales, hay que hacerlo. Pero para limitar el derecho de libertad de expresión, vos tenés que definir en qué afecta en un territorio la libertad de expresión. Por ejemplo, o sea que el Ejecutivo debería de determinar esos parámetros. Entiendo que no quieres especular, porque tú llamas especular en relación a lo que puede ser la propuesta del gobierno. El FMLN hemos dicho, Nacho, espérame un segundito. El FMLN hemos dicho, vamos a esperar lo que determine la comisión conformada por los 3 órganos del Estado y la Fiscalía. Y lo que legalmente procede es lo que va a hacer el FMLN. Así de simple, lo que legalmente procede, ya sea para implementar medidas excepcionales que no necesita restringir derechos del artículo 29 de la Constitución, o para implementar, si ese fuera el caso, un régimen de excepción. Pero me imagino que si el presidente de la República lo da a conocer, que está pensando en eso, es porque, digamos, inmediatamente activa a la ciudadanía y al ente político a que opine, ¿no? Sí, pero no podemos quedarnos todos callados y decir, esperemos que el presidente y murmuramos en nuestra casa qué puede hacer. No, esto es un juego político normal. Pero hay que esperar que se formule la pero propuesta. entendería que tú o tu partido pensaría más en algo focalizado. No es una discusión que hemos hecho en la fracción, porque el que debe de definir cómo debe de implementarse el régimen son las instituciones que están enteradísimas de la realidad de cada territorio. O sea, sería incluso hasta irresponsable de nuestra parte decir hágase de esta o de esta forma, porque es el gobierno a través del Ministerio de Seguridad quien tiene el diagnóstico real de cada territorio y quien debe definir cuál es la medida que le permita combatir la delincuencia. Mario, ¿cuál es el deseo de Gana en este sentido?
Bueno, en primer lugar, que se respete la Constitución de la República. En primer lugar, no podemos estar nosotros inventando aquí situaciones. Yo quiero aclarar, Nacho, y lo digo con mucho respeto, sin el ánimo de polemizar, porque aquí no hemos venido a polemizar, pero sí aclarar de que, por ejemplo, la violación de la morada no está contemplada, por supuesto, en la suspensión de garantías constitucionales. Y aquí difiero con mi colega Jacqueline, porque sí se suspenden esas garantías constitucionales y así literalmente lo establece el texto constitucional. No son limitantes, se suspenden las garantías. El objetivo es que estas garantías constitucionales se suspendan en alguna parte del territorio, es decir, no sería de manera general. ¿No están de acuerdo ustedes que sea general? Nosotros no estamos de acuerdo que sea de manera general. Voy a ponerte un ejemplo clásico. Necesitará, por ejemplo, Tacuba, Ataco, me equivoqué, Ataco, necesitará un régimen de excepción. Te pongo un ejemplo. San Salvador está entre los 10 municipios más peligrosos del país. A eso y quiero entonces, llegar, si fuera Nacho. por eso, San Salvador debería tener. Claro. Es como si fuera todo el país. Claro. No, Nacho, en absoluto. Es una parte del país. No lo interpreté de esa manera. La otra situación es la siguiente, de que el artículo 29 prácticamente limita, la libertad de tránsito, como ya lo ejemplificaba Jacqueline. Si, por ejemplo, se establece un régimen de excepción focalizado y la libertad, el derecho a transitar se tiene que restringir, pues definitivamente tendrán que desarrollarse, por ejemplo, retenes, o se le dice a la población, usted por esta zona no podrá transitar de tales horas a tales horas. Se restringe la libertad de tránsito, se restringe la libertad de expresión, se restringe la libertad de asociación, el derecho a la privacidad y en el aspecto procesal, estrictamente procesal penal, se desarrolla una modificación en cuanto a la detención provisional del imputado y al término de detención provisional. Pero, Nacho, no hay que ser alarmistas con este tema. Yo entiendo que tú, por ser parte, pues prácticamente de un medio de comunicación, y a cualquiera de nosotros nos preocuparía que se restringiera la libertad de expresión. En este caso no hay necesidad de eso, Nacho, porque no es ese el objetivo. Y con la pregunta que tú hacías al terminar, sí está fundamentado que se aplique este régimen de excepción, en este caso focalizado, porque la Constitución en su artículo 29 establece también que se pueden suspender estas garantías constitucionales cuando haya alguna circunstancia que vulnere, ¿verdad?, el orden público. Es decir, que prácticamente ponga en peligro, si lo queremos interpretar así, la paz de la nación. Tengo que ir al corte. Obviamente me interesaba preguntar sobre esto porque lo dijo René, nosotros estamos de acuerdo, tú también lo dijiste. Jacqueline dijo, yo prefiero esperar a ver qué dice el gobierno. Ya volvemos. Ranking desagradable. 3. Escoba sucia. 2. Comida en el fregadero. 1. Canastilla sucia en el sanitario. Las canastillas sucias no deberían estar en tu ranking. Prueba Mr. Músculo Tiras Activas, que se adhiere directamente al sanitario, durando hasta 100 descargas, manteniéndolo continuamente limpio y aromatizado. Mr. Músculo Tiras Activas. ¿Sabías que con Mr. Músculo Pato Pastilla puedes mantener tu sanitario limpio en cada descarga? Lleva el pack por 2 con hasta un 30% de descuento.
El presidente Salvador Sánchez Serén informó al país que en base a las prioridades establecidas por el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, tomó la decisión de distribuir los primeros 11 millones de dólares recolectados a través del 5% a la telefonía para la contribución especial para la seguridad en las prioridades de prevención y fortalecimiento institucional, como lo establece el plan El Salvador Seguro. Se fortalecerán los planes de seguridad, se realizará un combate aún más efectivo a la criminalidad y se brindarán oportunidades de desarrollo técnico y laboral para la juventud. Bono a policías y custodios 3.6 millones. Para 100 nuevos fiscales 1.2 millones de dólares. Becas y emprendedurismo para jóvenes $1 millón. Construcción de Megatec en el municipio de Apopa $1 millón. Fortalecimiento logístico y operativo de la PNC, $2.3 millones. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. El reto, demostrar cuál es la mejor gasolina para tu motor. 3 marcas de gasolina, 3 sopladores iguales, una puerta de escape. ¿Quién llegará primero? ¡Comiencen! Al tercero ni se le enciende y el segundo pierde potencia. ¿El primero lo logrará? ¡Sí! ¡Sale con éxito! Demostrado, Alba Petróleos es la mejor gasolina. Premium Plus de Alba Petróleos. Dura más por su alto nivel de octanaje. Acepta tú también el reto. Bueno, vamos al tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito, disfruta de las mejores ventajas. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. En el concierto, en el partido, en las pupusas, en los abrazos, en el mercado, en la clase, en el café. Y en cualquier lugar que necesites, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te acompañan siempre. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Bueno, a ver, obviamente, ¿qué esperan ustedes que ocurra? Digamos, ustedes han dicho, está en este momento, y eso es verdad, se han reunido los presidentes de los órganos y el fiscal. Yo no sé si siguen reunidos, tengo entendido que no. Hubo una reunión, de ahí para adelante imagino que el gobierno está analizando para lanzar una propuesta. Todavía esa propuesta está en estudio, pero debiera ser en ese ambiente, a ese nivel, o aquí debiera ser todos los partidos políticos juntarse o sentarse con el gobierno para establecer las bases de este proyecto o de esta ley, que si es ley, o decreto para, digamos, bien del país. Mira, el debate está abierto, Nacho, y está abierto para toda la sociedad, porque los responsables de la seguridad es el gobierno, los responsables de llevar preso a los delincuentes el órgano judicial, los responsables de fundamentar bien los procesos de la fiscalía y los responsables de hacer las leyes para que se le imponga mayores penas a los delincuentes de la Asamblea Legislativa. O sea, es decir, yo creo que en lo que el presidente ha conformado a partir de este encuentro con los 3 poderes del Estado y el fiscal general de la República es un inicio de un debate para asumir cada quien, Nacho, lo que le toca, hombre. Mira, yo me pongo a pensar, hoy estaba revisando, el 23 de marzo del año pasado aprobamos la ley contra la extorsión. El 23 de marzo del año pasado. A esta fecha la ley no ha podido ser efectiva porque simplemente se emite el reglamento, porque dijimos en la ley que se iba a aplicar a través de un reglamento que iba a ser emitido por el Ejecutivo. Se emite el reglamento y todas las telefónicas al unísono apelaron del reglamento. Ahí está paralizado todavía. ¿Te imaginas tú? O sea, es decir, desde el 23 de marzo del año pasado, ya vamos a tener un año, está la ley antiextorsión que no ha podido ser efectiva por simple y sencillamente que hay actores que se resisten a colaborar. Es decir, las telefónicas están obligadas a impedir que entre la señal a los centros penales, pero ahorita no se puede sancionar, no se puede imponer ninguna sanción porque está suspendida la aplicación de la ley. Fíjate qué cosa, o sea, es decir, cuando yo digo que cada quien debe hacer lo suyo, nos toca hacer lo suyo. Yo creo que de esta comisión
que se ha conformado, que hay una comisión de alto nivel, donde hay representantes de los 3 órganos del Estado y del fiscal general de la República. ¿Qué es lo primero que a mi juicio debería salir? Mire. De ahí va a salir el proyecto de ley. Lo primero que debería salir es un compromiso materializado en hecho de parte del órgano judicial que le va a apostar a que los presos, a que los capturados por la policía vayan presos, y un compromiso materializado de parte de la Fiscalía que le va a apostar a fundamentar los casos. Cuando hablamos aquí a veces, hoy que estamos hablando de las 72 horas, mira Nacho, es cantidad de capturados que hace la policía, que salen libres a las 72 horas, porque el requerimiento no ha llegado, porque el requerimiento incluso lo hacen con copia y pega, y hasta el nombre del anterior le pusieron porque no pudieron fundamentar el caso. O sea, es decir, que también hay una actuación de la parte fiscal y del órgano judicial que no está caminando a la misma velocidad. Por eso nosotros como FMLN hemos dicho, aplaudimos el hecho de que los 3 órganos del Estado y la Fiscalía estén debatiendo y estén construyendo un frente común. El gobierno da medidas de prevención, el gobierno reprime a través de la policía, la Fiscalía debe de fundamentar sus casos y el órgano judicial debe tener la capacidad para que cada capturado sea procesado. Y si es inocente, bueno, que salga libre. Pero es que aquí no necesariamente salen libres por inocente. A veces salen libres por negligencia de los jueces. A veces salen libres porque el fiscal no alcanzó a cubrir las 72 horas y después de 72 horas ya no puede seguir detenida la persona. O a veces salen libres por compra de voluntades. O sea que debe de salir el compromiso y de una depuración del órgano judicial. Que a veces que se hacen mal las cosas para que salga el reo. Para que salga el reo. Mira, Nacho. Pero el acuerdo político que todos quisiéramos, porque si El Salvador o los partidos políticos o los políticos de El Salvador no son capaces de ponerse de acuerdo en este tema, que es el tema fundamental para toda la sociedad salvadoreña, y siguen ocurriendo cosas como las que tú escribiste. Mira, Nacho, yo quisiera apuntalar 3 aspectos que considero relevantes. Y mi colega decía que cada quien haga lo que le corresponda. Mira, no fuera necesario llegar a un régimen de excepción si, por ejemplo, el gobierno tuviera un real control sobre los centros penales. Pero ya tú ves, por ejemplo, que es prohibido entrar teléfonos, chip, y de repente ves un video con una fiesta en 2 penales. Es decir, si tú vas al aeropuerto, quieres salir o entrar del país y llevas un corta uña, te lo detectan y no te dejan salir. ¿Cómo es que entonces en los penales no restringen una cantidad de objetos que entran? ¿De quién es responsabilidad? Directamente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Tú ves, por ejemplo, la inefectividad de la Policía Nacional Civil, no porque el policía no cumpla su rol, sino porque muchas veces los mandos hacen estrategias cerradas. Y hay que decirlo como viene, con franqueza. El proyecto Policía Comunitaria, el proyecto Escuela Segura, el proyecto Casa Segura, perdóname, pero los resultados no te dicen, como dice el presidente, no vamos a cambiar la estrategia porque están dando resultados. No es cierto, Nacho, la gente está sufriendo allá afuera y no percibe lo que el presidente percibe. El otro punto importante, muchas veces la población pierde la confianza en el policía o en el soldado, porque a 40, 50 metros de una delegación policial asesinan a una persona, a 40, 50 metros de un retén policial asesinan a una persona. Eso, para corregir ese tema de estrategia no necesitas un régimen de excepción. Y el otro aspecto que considero importante es con el tema que ya se mencionaba, de que la ley antiextorsiones regula, de que las telefónicas deben de regular la señal en los centros penales. Perdóname, pero lo voy a decir, ha sido falta de virilidad de este gobierno resolver ese tema. Eso no es de ahora que viene, y no es un tema de que hayan apelado las telefónicas. A mí me da la impresión de que lo que se están dando son cachetadas de payaso, porque ni uno quiere multar ni el otro le quiere bajar, pero el problema persiste. ¿Y por qué no se han tomado otras medidas? Mira, la población te dice, mire, si esto es tan sencillo como poder cortar la energía eléctrica para que no carguen, esto es tan sencillo como no dejar pasar objetos en los penales, pero no se ha hecho eso. Y por otro lado, acordate que nos vendieron de que con el impuesto a la seguridad iban a resolver el problema de inseguridad, pero lejos de eso lo que tenemos ahora es que el señor Eugenio Chica sale diciendo ayer de que para aplicar el régimen de excepción necesita los 900 millones que la sala tiene congelados. Pero además de eso, hace 2 jueves nos pidieron 1.200 millones de dólares
y además de eso se está cobrando el impuesto. Entonces, yo lo que creo es que hay una dispersión de esfuerzos del gobierno que no le permiten centrarse en una estrategia efectiva. Gracias. Mario. Nosotros creemos definitivamente de que ya es tiempo de actuar con medidas más drásticas. Yo lo he venido manifestando ya desde hace algunas semanas de que hay ciertos planes, Nacho, de que a estas alturas definitivamente ya no están para poderse aplicar acá en nuestro país. Yo comprendo perfectamente que el tema de prevención, aparte de ser complejo, es sumamente caro. Aquí lamentablemente seguimos viendo la prevención como voy a abrir una escuelita de fútbol, ¿verdad? O voy a poner a los hipotes a jugar capirucho o yoyo y ahí estoy previniendo, pero no es eso, no es eso. Y yo no quiero decir con esto, o no quiero desestimar el esfuerzo que está haciendo el gobierno, como lo decía el doctor Portillo Cuadra, a lo mejor esfuerzos dispersos, pero en este momento ya es tiempo de que todos los políticos, los partidos políticos, los dirigentes políticos, hablemos el mismo lenguaje. Y esta es una oportunidad para que nos pongamos de acuerdo, sin la circunstancia de estar poniendo excusas. Nacho, si se aplica un régimen de excepción focalizado, no se va a mancillar la libertad de expresión. Absolutamente, Nacho. Okay. Es que no es ese el objetivo que se persigue. El objetivo que se persigue es que en esos lugares en donde se va a aplicar el régimen de excepción, pues se puedan llevar medidas excepcionales que este mismo régimen conlleva para efectos de poder tener una mejor solución a los problemas que ya se han planteado por parte de los colegas. Jacqueline ha hablado prácticamente de las situaciones que pasan en el sistema judicial, de las debilidades que conlleva también a veces el Ministerio Público con la posibilidad de iniciar una acción penal, o el doctor lo decía, en los centros penales de todos es sabido lo que pasa. Entonces, tenemos que llegar a esta situación porque debemos de actuar de manera más drástica para que la situación del país mejore y para que esa tranquilidad ofrecida y tan anhelada por los salvadoreños pueda llegar. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Solo en Claro todos los planes postpago te permiten hablar desde El Salvador a toda Centroamérica y Panamá con tu misma tarifa local, como si llamaras a tus vecinos. Y si a tu plan le agregas Sin Fronteras Norteamérica, también puedes llamar a Estados Unidos, México y Canadá sin costo de larga distancia. Y si el que viaja eres tú, puedes hablar, navegar y mensajear a cualquier país entre Canadá hasta Panamá sin costo de roaming, como si todos estos países fueran El Salvador. Acércate a tu centro de atención Claro más cercano. Pásate a Claro. Claro que sí. Una de las soluciones a los problemas de El Salvador es generar empleo digno para la juventud. Algunos empresarios ya están contribuyendo. Realmente ha sido muy satisfactoria la experiencia que hemos tenido con los jóvenes de Rey. Tenemos la fortuna de haberle acercado diferentes oportunidades laborales a jóvenes. Únete a ellos, porque la juventud tiene el poder de cambiar el rumbo del país y tú puedes apoyarlos. Red por el empleo juvenil digno. El último segmento de debate gracias a Vermex Total. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año
con Vermex Total. Y para niños menores de 12 años, Vermex Solución. El nuevo smartphone que siempre quisiste. Conexión Wi-Fi y veloz multiprocesador. Pantalla táctil con yardias, lombrices y muchos parásitos. Los parásitos están en todas partes. Desparasita a tu familia 2 veces por año con Vermex Total. Combate hasta 27 tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Y para eliminar los parásitos en menores de 12 años, Vermex Suspensión de Laboratorios López. Buenas noches, Francisco Bonilla. Buenas noches, corro con las opiniones porque hay muchas esta noche, dice Luis Avilés, pero si dicen Estado fallido, entonces deberían de renunciar los funcionarios de los 3 órganos del Estado. Enrique Méndez dice, hay que sacar a los jueces corruptos. Daniel González, depurar los malos elementos del órgano judicial, fiscalía, para una mayor efectividad. Edgardo Buendía dice, ¿qué caso tiene aplicar el estado de sitio durante la noche si durante el día también cometes delitos? Carolina Bertrán dice, ¿y si el estado de excepción no da los resultados esperados? El ciudadano perderá credibilidad. ¿Arma de doble filo? Dice Mora, Nacho, no los entiendo. Se refiere al diputado Mario Tenorio y al diputado Gallegos. Queríamos medidas extraordinarias. Hoy que el gobierno quiere, ¿no les gusta? Pregunta. Ovidio Flores dice, si se focaliza el estado de excepción, ¿no creen que los delincuentes seguirán a los lugares donde no hay? José Mario Cibrián dice, ¿que no se han dado cuenta los diputados que ya tenemos mucho tiempo de estar bajo toque de queda? Salgan a darse cuenta, dice. Pedro López, da miedo la inconsistencia de Arena. Antes estuvieron a favor del estado de excepción en campaña política. Esaú Albanés dice, Portillo Cuadra prometió estado de excepción focalizado en la campaña electoral, porque hoy viene de retroceso, pregunta. José Luis Serrano, te pregunto, Cuadra, ¿qué es más seguro? ¿Militarizar Soyapango o tener un puestecito de la Policía Nacional Civil? Henry Molina, en la guerra se luchó por eliminar la militarización del país. Costó tantas vidas lograrlo. Lo conquistado no se entrega, dice en respuesta a un comentario de la diputada Rivera. Marco Robles dice, ¿por qué no utilizan la ley de proscripción de pandillas? Esa ley dice que ser marero es delito. Así los meten presos a todos. Finalmente, Juan Valladares dice, Nacho, favor preguntar, ¿qué pasaría si esto no soluciona el problema? ¿Qué otra medida impondrán? Vamos al estudio. Bueno, ¿quién quiere empezar? Quiero aclarar que nosotros nunca hemos estado en contra del estado de excepción, al contrario, hemos sido los que lo hemos impulsado, así es de que creo de que vale la pena esa aclaración. Y pues por otro lado, definitivamente yo siento que la población sigue confundida en torno al tema. Este régimen de excepción, pues prácticamente no es que se va a aplicar, como se ha preguntado ahí, solo en las noches. Este régimen se aplica pues durante las 24 horas del día y tiene como tiempo máximo de aplicación 30 días. Después, si estas circunstancias han sido superadas, se podrá prolongar. Y esto lo hace la Asamblea Legislativa. Y se requieren 43 votos, Nacho, para unas circunstancias. Y cuando se tiene que desarrollar la aplicación a las excepciones al régimen que se aplica en el régimen procesal, llámese procesal penal, tienen que ser 63 votos y esto es en 2 casos nada más. Así es de que yo estoy bastante claro, nuestro grupo parlamentario está bastante claro y continuamos apoyando esos regímenes de excepción focalizados. Bueno, si yo me recuerdo que esta discusión fue fuerte hace unos 7 o 8 meses. Correcto, agosto. Ajá, agosto del año pasado, que exactamente. Fue fuertísima esta discusión y nada. Mira, Nacho, yo creo que la ciudadanía tiene claridad de 2 aspectos que a mí me parece que vale la pena resaltar. En primer lugar, es como cuando tú reformas una ley y le pones una pena más alta, gravosa la pena. Pero si vos no contás con un órgano judicial eficiente, depurado y comprometido con la lucha contra la impunidad y no encompadrado con la impunidad o con el narcotráfico o financiado por el crimen organizado, a la gente le entra la duda y dice, wow, ¿será que capturar más delincuentes va a tener una pena, este delincuente va a ir a la cárcel?
¿O será que vamos a seguir capturando delincuentes y el delincuente sale más bravo? Porque lo capturan, lo tienen 72 horas en las Bartolinas, no hay requerimiento fiscal, se va el delincuente para afuera y sigue reprimiendo y sigue delinquiendo. Es decir, y va más agresivo que como se capturó. Entonces la gente tiene razón, es decir, si no partimos de una depuración judicial, de una depuración fiscal, es decir, que le permita a la ciudadanía que si a alguien se le condena, se le acusa por un delito, realmente vaya preso. Eso es escarmentar, Nacho, porque de repente se vuelve un poco común de que se capturan una gran cantidad de personas y no se manda a la cárcel. Yo sostuve la vez pasada que estuve en este programa un tema cuando se decía que se iba a acusar a los mareros de terroristas. Si vos no tenés un fiscal comprometido con comprobar que ese tipo cometió actos de terrorismo, te vas a quedar en la simple buena intención, pero no lo vas a condenar por terrorismo. Es decir que si no tenés a una fiscalía, un órgano judicial comprometido con aplicar la pena, con aplicar la sanción que le toca, difícilmente podríamos nosotros caminar. Fíjate que yo recuerdo, por ejemplo, que cuando se constituye la Policía Nacional Civil, se constituyó con el ánimo de que la policía fuera comunitaria. Yo creo que si en ese momento se hubiese cumplido con el propósito o la naturaleza de la Policía Nacional Civil, ahora tendríamos una realidad diferente. Ahora quizás no procede en algunos lugares porque necesitan más represión que prevención, pero si se hubiese hecho en ese momento lo correcto, a lo mejor estaríamos en otra circunstancia. Y hay una duda del ciudadano que a mí me parece que es válido decirlo. Bueno, ¿y si no da resultados? Es que por eso nosotros planteamos, cuando yo te decía, primero debes de definir la situación que necesitas resolver. Mire, yo lo que quiero aquí es impedir que los delincuentes sigan atacando de día y de noche. Y para impedir que esos delincuentes sigan atacando de día y de noche, necesito tomar estas medidas, sin afectar el entorno. Pero obviamente, es decir, sin afectar los derechos de las mayorías. Porque es la última instancia. Es la última legal. ratio, diríamos nosotros, claro. Es la última ratio, es la última acción que el gobierno debería de tomar cuando todas las medidas excepcionales que se puedan adoptar no han dado resultado. Pero eso pasa, insisto, por eso yo veo positivo, Nacho, la actuación de manera colectiva del órgano judicial, fiscalía y gobierno ejecutivo. Rápidamente, Jacqueline, alguien dijo militarización y dijo lo conquistado no se entrega. Es que mira, un lenguaje, digamos, que y tiene razón el ciudadano. Por ejemplo, aquí se afirmaba de que el gobierno... ¿No se trata de eso? Óigame, Nacho, aquí se afirmaba que el gobierno puede sacar a la Fuerza Armada. No, el artículo 159 de la Constitución, en el inciso segundo, para ser específico, dice: la Defensa Nacional y la Seguridad Pública estarán adscritas al Ministerio de Defensa, la Seguridad Pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil. O sea, que quiere decir que para tomar una decisión de darle a la Fuerza Armada funciones de seguridad pública, debe de haber una reforma constitucional. De lo contrario no podría ser. Ahorita está haciendo funciones de colaboración con la policía, es decir, un acto administrativo. Un minuto, René. No se puede hacer sin la policía. Un minuto dejaron, pero como está hablando una mujer, hay que respetar. Por supuesto que sí. Y estamos en el mes de la... Y en un minuto te voy a decir lo que te voy a decir. Mira, yo me atrevo a nivel de conclusión a decirte lo siguiente: el FMLN no va a proponer un régimen de excepción, porque el FMLN tiene conflictos ideológicos con esta figura. Segunda conclusión: el FMLN debe ser viril en su estrategia y constante si quiere derrotar a la delincuencia como gobierno. Tercera conclusión: como Arena estamos abiertos a escuchar cuál va a ser la posición y la propuesta del Consejo de Ministros sobre este tema. Y la cuarta, le quiero responder un poco a Jacqueline, el tema aludido de la Fuerza Armada. Este es el último decreto por el cual el presidente dispone de la Fuerza Armada. ¿Sabes qué atribuciones se le dieron a la Fuerza Armada? Que vencen el 31 de diciembre de este año. Habilitar la incorporación de mayor número de elementos de la Fuerza Armada, realizar registros o requisas personales y en vehículos, proceder a la detención en caso de flagrancia y entregar a los detenidos a la policía, brindar apoyo terrestre, marítimo, aéreo, poniendo a disposición el equipo personal y calificado, colaborar con la custodia y seguridad de los centros penitenciarios, etcétera. Entonces uno se pregunta,
si con todas estas facultades habilitantes que el decreto le da al presidente no las ha utilizado, a mí me parece, señor presidente, que lo que usted debe de hacer no es en este momento promover un régimen de excepción, sino tomar medidas excepcionales que todavía no las ha tomado. Bueno, quiero hacer solo una defensa porque me pareció una afirmación machista. ¿Cómo es eso que aquí para resolver los problemas de este país hay que ser viril? O sea, es decir, que solo si se es viril se puede resolver los problemas de este país. Las mujeres no podemos ser viriles porque somos mujeres. A mí me parece que esa afirmación, es machista y abusiva. Es para el presidente de la República, no, que él sí es hombre. pero hay mujeres, y no se va a es para el presidente en contra de las mujeres. Bueno, sí. Por inclusión, no me parece. Gracias a los tres por estar esta noche. Gracias, René. Gracias, Jacqueline. Gracias Mario. Gracias, amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana vamos a conversar sobre la nueva ley, la ley aprobada hoy día, ley de medicamentos, ley de derechos del paciente. Creo que es importante que usted sepa qué fue lo aprobado hoy día en la Asamblea Legislativa para que tenga otra actitud cuando vaya usted a un centro asistencial privado o público en relación a cómo lo deben atender. Hasta mañana. Que pasen buenas noches.